Hola amigos, ¿qué tal? Aquí con ustedes Daniel Rojas Pachas con un nuevo video para este espacio libros y otras interferencias. Como les prometí en el video anterior dedicado a Jojo Rabbit, pues voy a tratar de mantener la continuidad en los videos y pues esta semana vengo con una nueva entrega, esta vez dedicado a un film animado del universo de DC. Me refiero a la recién estrenada o reciente película Red Son, la adaptación del cómic del año 2003 de Mark Millar y Dave Johnson. Eh, yo en un video anterior del canal pues ya hice un comentario a este cómic, es un cómic que me gusta mucho, me parece que Mark Millar tiene algunas historias bastante buenas, lo que hizo en Ultimates, en Marvel, Kick-Ass y algunas otras historias que ha realizado a lo largo de su carrera me parecen bastante interesantes y creo que Red Son es uno de los, digamos, buenos Elseworlds o mundos paralelos que DC tiene dentro de su, digamos, vasto universo del cómic, ¿no? Para los que no lo sepan, recordar un poco que los Elseworlds o mundos alternativos son estas versiones trastocadas que se hacen de los personajes clásicos de DC, Batman, Superman, Green Lantern, la Liga de la Justicia, con orígenes alternativos, ciertas ucronías o la intromisión de algún elemento que produce pues un cambio, ¿no? Y que les permiten pues desarrollar historias que no alteren la continuidad. Sin embargo, cuando han sido muy buenas o han logrado un éxito masivo, pues a veces las cruzan y juegan con esto de los multiversos. Sin embargo, pues hay grandes Elseworlds y como ya he comentado en otros videos, Balas Rasantes, El Clavo, Kingdom Come, y pues Red Son, ¿no? Y son a veces también variaciones de los personajes, sitúan a Batman como un pirata, Batman como, no sé, un detective en la época victoriana, Batman contra Drácula o Batman contra Jack el Destripador, y hacen ese tipo de versiones. Y Red Son, pues lo que nos plantea a grandes rasgos, para los que no sepan del cómic, y tampoco pues sepan mucho la película y se estén enterando recién o ya la hayan visto, pero pues un poco para comentarlo, ¿no? Es esta especie de ucronía en la cual Superman pues no cae en Kansas y no es criado por los Kent, sino que el cohete que lo trae desde Krypton como último sobreviviente del planeta cae en la Unión Soviética y pues se termina convirtiendo en un arma para el Estado y para el régimen de Stalin. Esto lo hace comparable un poco a la manera en que Alan Moore utiliza al Doctor Manhattan en Watchmen como una especie de arma del gobierno norteamericano, particularmente el gobierno de Nixon, y cómo pues lo utilizan para ganar la guerra de Vietnam, ¿no? Y eso cambia y altera pues toda la realidad. Acá pasa algo similar. Superman se vuelve el principal argumento del Pacto de Varsovia y su presencia no solamente es un argumento en contra de los opositores al régimen comunista, sino que también pues su fuerza, su poder y el avance tecnológico le permiten a Rusia convertirse rápidamente en la gran potencia mundial y avasallar completamente a los Estados Unidos y al resto de países europeos. Entonces, Superman, pues en esta versión fílmica, respeta completamente esa premisa que Mark Millar y Dave Johnson establecieron en el cómic. Sin embargo, hay algunas variaciones. Y es aquí donde yo quiero plantear mi crítica o el cuestionamiento de la película. Y creo que hay dos razones que para mí hacen que esta no sea una gran adaptación. Yo creo que hay buenas adaptaciones de los grandes clásicos o historias clásicas del cómic que DC nos ha entregado. Por ejemplo, pueden revisar Dark Knight Returns, la adaptación animada es muy buena. También Batman Año 1, también la Liga de la Justicia Flashpoint, también es muy buena. Sin embargo, hay algunas que no lo han conseguido y creo que es porque, por un lado, esta es una opinión muy personal y yo considero que una adaptación no tiene que ser necesariamente fiel, totalmente fiel, pueden haber cambios, ¿cierto? Es como una especie de cover musical cuando una banda pues hace una reinvención de una canción previa, pues le pone su propio estilo y creo que eso es válido. Sin embargo, cuando las cosas no están bien escritas o no están bien hechas, hay que decirlo y este es el caso. Creo que se eliminaron muchos elementos, ciertos personajes y ciertos momentos de la historia original, pero se dejaron algunos elementos en esta película que están directamente relacionados con esas cosas que eliminaron, entonces quedan vacíos.
Por ejemplo, la presencia de Batman, que en la historia original está, o sea, Batman es un disidente aquí, es un terrorista, es un enemigo de Superman, es un personaje anárquico que quiere acabar con este régimen dictatorial. Y, y el origen no está explicado. ¿Por qué? Porque eliminaron a un personaje que es importante y que tiene consecuencias importantes también para el desarrollo psicológico del protagonista, de Superman. Decidieron eliminarlo por tiempo, por metraje. Cuando hacen una adaptación de un cómic de 150 páginas a una versión fílmica de 1 hora y media, se entiende que se eliminen algunas partes, algunos elementos, algunos detalles. Sin embargo, si eso te va a conducir o tiene relevancia para un elemento que sí pusiste en juego, pues estás cometiendo un error, porque estás generando vacíos. Ahora, uno puede pasarlo por alto y decir, bueno, ya está bien. Sin embargo, creo que lo que sí es grave y que hacen estas adaptaciones, y que creo que es también el problema que tiene La Broma Asesina, es que son condescendientes con el público. Te guían y te llevan de la mano como si uno fuera torpe, como si uno realmente no pudiera enfrentar una historia abierta, como si uno realmente no pudiera enfrentar pues parte de la trama sin sobreexposición, sin diálogos saturados de explicaciones, sin deus ex máquinas que resuelvan situaciones en las cuales no tenías que haber puesto a tu protagonista. Si lo vas a poner al borde de la muerte y luego vas a sacar como un as bajo la manga un elemento para solucionar esa misma situación en la que tú pusiste al protagonista, pues algo está fallando en el guión, no está bien establecido. Entonces creo que esta película tiene esos problemas y La Broma Asesina también los tiene. También hizo un video donde hablaba de los problemas que tenía esa adaptación. Creo que estas dos son las que muestran claramente esa falencia que tienen los guionistas del universo animado de DC y que tratan pues, a los espectadores como torpes, como sujetos que no van a poder enfrentar un mundo abierto o una historia que necesita necesariamente estos mecanismos que te permitan como cerrar la historia de forma simplona, y eso va en detrimento obviamente de la puesta en escena. Entonces, quiero indagar en algunas cosas. Por ejemplo, este personaje que digo que eliminaron. Primero vamos por esa parte. Pietro Rostov. En el cómic original existe este personaje que es la variación de Pete Ross. Superman en su universo tiene una serie de personajes que lo acompañan desde su juventud. Personajes que fueron creados a la par de Smallville y los Kents. Me refiero a Lana Lang, Pete Ross, ¿cierto? Todo este mundo previo a Metrópolis. En la adaptación, este personaje, Peter Rostov, es eliminado. En el cómic, esta versión de Pete Ross ruso es importante por varias razones. Primero, es un agente gubernamental que sirve como asesino y que mata a los padres del Bruce Wayne ruso. ¿Por qué? Porque hacían contrapropaganda, porque eran espías, porque estaban en contra del régimen de Stalin. A la vez, este Piotr Rostov es el hijo ilegítimo de Stalin. Por tanto, tiene celos de Superman porque Stalin ve a Superman como su hijo y como su sucesor. También, esto plantea que entonces Superman de algún modo, esto lo plantea el cómic, creció a la par de Piotr Rostov o fueron amigos. Y también hace un contrapunto con la naturaleza alienígena de Superman. Porque hay un diálogo muy importante que tienen en un momento en que Superman está en una cena con los altos funcionarios y con Stalin y no está este personaje y Superman va a verlo, se encuentra con él en un cementerio, en un lugar donde él está practicando tiro y conversan y Piotr Rostov le dice, tú eres la prueba viva de que el marxismo nunca va a funcionar porque no todos somos iguales. Tú vuelas, tienes rayos X, superfuerza. No todos los hombres somos iguales. Tú eres una amenaza y te vas a convertir eventualmente en todo lo que odias. De algún modo le anticipa todo lo que va a hacer. Eso es súper importante porque es otro elemento humano que permite complementar el antagonismo principal de esta historia, que es entre Lex Luthor, el capitalista científico norteamericano que es una especie de Howard Hughes, que está en contra de esta mente alienígena que es Superman. Entonces este Piotr Rostov complementa eso y además motiva el origen de Batman. En esta película aparece la escena de Batman porque obviamente no iban a eliminar esa escena porque es esa lucha entre el claro y oscuro, entre Superman y Batman, que ya está muy bien desarrollada en Dark Knight Returns, que trataron de ponerla en Batman v Superman de forma desastrosa, es algo que ya cruza todo el universo DC. Entonces no lo iban a sacar porque pues es una escena que vende, es una escena que en el tráiler nomás tú dices, quiero ver al Batman ruso.
pero no está explicado el origen. No está explicado el origen. ¿Cómo lo solucionan? En un momento Superman va a un gulag cuando se entera que Stalin es un dictador, tiene gulags, campos donde encierra a los disidentes, y va y rescata de ahí a Lana Lang, encuentra a un niño que lo mira con odio y lo mira con desprecio, y ese es Bruce Wayne. No se explica qué pasa con los padres, luego aparece y desaparece cuando se mata y se inmola al enfrentarse a Superman y no lo puede derrotar. Y esa muerte, además, que esto es lo más grave, no tiene ninguna importancia para la psique o para el detrimento físico, la paranoia y finalmente la debacle de Superman. En el cómic sí, Batman al suicidarse, al inmolarse, al demostrarle que él no va a ceder su libertad, no va a ceder ante este sujeto, pues le demuestra que no es tan poderoso. De hecho, lo humilla, lo pone de rodillas, porque con unos paneles solares que emanan luz roja, lo debilita, lo vence, le demuestra que no tiene más que su fuerza, más que los poderes alienígenas, ni siquiera tiene técnicas de combate, ni siquiera es un gran soldado. O sea, Batman como ser humano lo humilla, y luego ni siquiera le permite, hasta el último momento, que lo convierta en un autómata. Esto en el cómic está muy bien explicado, porque hay un punto cuando ya Superman se vuelve un monstruo, cuando tergiversa todos sus ideales y se termina convirtiendo en este dictador tipo el Gran Hermano de 1984, lo que hace es empezar a crear autómatas con la tecnología, los lobotomiza. Y entre las personas a las que lobotomiza está Pietro Rostov, quien era su amigo, su segundo al mando. Y además de eso, empieza a vestir a las personas como Batman, porque es una especie de compensación psicológica. O sea, Superman se vuelve este dictador encerrado en su cúpula, este dictador que hemos visto en obras como El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, en las obras de García Márquez, en las obras de muchos autores europeos también que han trabajado el tema de la dictadura, muchos autores norteamericanos. O sea, se vuelve este hombre atrapado en su propia cúpula de poder y empieza a generar estas compensaciones, empieza a distorsionar esta realidad y termina llevando a Rusia a la debacle. O sea, se termina convirtiendo en el Stalin, se termina convirtiendo en Hitler, se termina convirtiendo en este personaje que juró combatir. Entonces la película no desarrolla eso. Eso lo podrían haber hecho con un montaje fácilmente. Nos muestran un momento a un NN cualquiera, a un soldado ruso con una bola roja acá en la cabeza, que es obviamente un indicador de que le pusieron un aparato quirúrgico, tecnológico, para dominarlo mentalmente, para convertirlo en un autómata, en un ser lobotomizado, pero no tiene mayor impacto dramático porque no es el segundo, no es su amigo Peter Rostov, y tampoco los puso a todos como Batman, porque él se sintió derrotado por Batman y necesitaba compensarlo humillando la imagen de Batman. Entonces, la película en ese sentido falla. Y así deja caer un montón de elementos que simplemente sirven para el fanservice. Por ejemplo, Hal Jordan aparece. En el cómic, tanto como en la película, pues Estados Unidos rescata la nave de Abin Sur, este alienígena, que le entrega en el cómic original el anillo de poder a Hal Jordan y lo convierte en Green Lantern, en un Green Lantern Corps. Acá esto está visto como una especie de incidente Roswell. Tienen la nave, diseccionan al extraterrestre, sacan el anillo y Lex Luthor, con su sabiduría y su inteligencia y su ciencia, crea una especie de fuerza Green Lantern Corps. O sea, crea una especie de ¿cómo se llama? Armada de militares provistos de estos anillos. Y aparecen Jon Stewart y Guy Gardner, que son los humanos Green Lantern Corps, acompañando a Hal Jordan. Pero en la película Hal Jordan tiene dos diálogos y un chiste como machista, así como a mujeres, cuando habla de Wonder Woman. Y listo, no hace más nada, puro fanservice. En el cómic, sin embargo, es una especie de armada y te muestran el poderío de Superman a través de esto, porque van todos los Green Lantern Corps, van las Amazonas, incluso en el cómic, Lex Luthor, ya desesperado, suelta a los supervillanos de Superman, a los que ha ido creando él genéticamente, o a otros que ha ido reclutando para enfrentar la amenaza que es Superman. Cuando ya se vuelve una especie de dictador que quiere invadir todos los países que no son Rusia. Entonces sueltan a Doomsday, al Parásito, a Metalo, a todos los enemigos de Superman. Eso es interesante porque te demuestra el poder de Superman. Acá, siempre que Superman está en conflicto, aparece Wonder Woman y lo salva. Eso no ocurre en el cómic.
Y además, Hal Jordan no tiene ningún trasfondo, ninguna motivación más que ser un militar que cumple órdenes. En el cómic hay un pequeño apartado de 2 páginas, 5 o 6 viñetas, pero que te profundizan en por qué Hal Jordan primero tiene una imaginación desbordante, que es lo que motiva el poder del anillo, porque el anillo es poderoso no solamente porque contiene una fuerza alienígena, sino porque el funcionamiento del anillo opera a través de la imaginación del usuario, del quien porta el anillo. Entonces te cuentan que él, para sobrevivir, digamos que estuvo en la guerra de Corea o Vietnam, no especifican bien, pero una de estas guerras entre el comunismo y el capitalismo en Asia, y es capturado así como en Deer Hunter, como en varias películas, en las cuales lo fuerzan pues, a ver abusos, es torturado, de algún modo quieren quebrar su psique, pero no pueden porque tiene mucha voluntad y tiene una imaginación desbordante. Entonces, además, tiene ese odio parido en contra del comunismo, y pues eso lo motiva. Entonces, eso está explicado muy simple. O sea, podrían haber puesto un pequeño flashback y darle unos segundos a Hal Jordan y no solo ponerlo ahí como un fanservice. Esos son elementos que hacen de esta historia algo que no está bien contado. Ahora, uno puede pasar por alto y decir, bueno, ya no es tan importante, era solo un elemento, era un elemento más. Lo de Batman es inexcusable, lo de Hal Jordan uno puede decir, bueno, ya lo voy a pasar por alto. Sin embargo, hay otro elemento aquí que es grave, que tiene que ver con Lois Lane y Lex Luthor, que es la relación principal, este triángulo amoroso que en el cómic se desarrolla, una tensión sexual, hay una tensión romántica. Aquí no existe. Lois Lane está simplemente como un instrumento decorativo. En el cómic ella tiene una preponderancia y es un personaje decidido, es un personaje fuerte. Tiene varios momentos en los cuales pone en jaque a Superman, en los cuales pone en jaque a Lex Luthor. No se deja avasallar por ninguno de estos dos hombres poderosos. En la película, al final, simplemente Luthor le dice, sí, me voy a retirar, ya llegó el momento de que abandone el poder, voy a dejar la presidencia de los Estados Unidos, me voy a ir con la mujer más fuerte, más poderosa, más decidida del mundo, tú. Pero eso es encontrar una máxima básica de la escritura, que es show, don't tell, o sea, muestra, no digas. O sea, tú me estás diciendo que ella es eso, pero nunca lo vi. Realmente yo nunca lo percibí. Como espectador, yo nunca lo sentí. Simplemente estaba ahí. Tiene un par de acciones, pero son tan telegrafiadas, están tan sobreexplicadas, que finalmente quiebran la importancia que pueda tener ese personaje. Ahora, no todo es malo en la película. Hay un par de elementos que sí destaco. Por ejemplo, el rol de Lana Lang. Aquí sí se cumple esa máxima de show, don't tell. Porque Lana Lang es el primer personaje que aparece en la película junto con Superman. Y es su amiga de infancia y lo protege de los bullies. Pero luego Superman le dice, yo no necesito esta protección. Lo hago para no dañar a estos bullies. Y ella queda como, ¿qué onda? Y ahí él le muestra sus poderes. O sea, es la primera persona que conoce los poderes, pero también está íntimamente relacionada con la educación sentimental del joven Superman. Luego hay un elemento dramático. Cuando Superman se entera de los gulags, de estos campos de concentración que tenía en Siberia Stalin, va hacia ese sitio, libera a los prisioneros y encuentra a Lana. ¿Y por qué la metieron presa? Porque ella pues conocía el origen, la infancia de Superman, conocía a este sujeto cuando no tenía poderes. Entonces rompe el misticismo, esta iconicidad que quieren darle como gran hombre eslavo. Entonces la metieron presa y muere en manos de Superman. Eso no pasa en el cómic. Entonces ese hecho ya marca pues la importancia de este personaje y motiva a Superman a ir a matar a Stalin. En el cómic Stalin muere envenenado, aquí Superman lo mata. Eso es importantísimo, creo que eso está muy bien logrado, porque a pesar de que mata al tirano y se promete que no lo va a hacer, que él va a ser una persona que lleve al triunfo la dictadura del proletariado, el idealismo utópico marxista y todo eso, finalmente termina convirtiéndose en un Stalin, en un hombre de acero, irreflexivo, monstruoso, cruel, el mal absoluto. O sea, termina convirtiéndose en todo aquello que juró combatir. Y esa escena con Lana Lang muerta en sus brazos resuena. Resuena tanto que al final, cuando se redime y salva a la humanidad tomando sobre sus hombros la nave de Brainiac que quiere destrozar la Tierra,
porque esta inteligencia artificial se ha vuelto demasiado autoconsciente y pues dice, los humanos nunca van a llegar a la perfección, los voy a destruir. Pues Superman la saca a la Tierra y cuando lo está haciendo, lo último que resuena en su mente, antes de explotar junto con la nave de Brainiac fuera de la atmósfera, son las palabras de Lana Lang. Entonces eso está bien escrito, eso está bien planteado. Entonces no todo es malo. Pudieron haber hecho lo mismo con Luisa Lane, pero no lo hicieron. Y al final sueltan la pelota totalmente con Lex Luthor. Lex Luthor de una parte en adelante desaparece. Le dan más importancia a los Green Lantern Corps, que no desarrollaron, pero solamente por fanservice los ponen. Nuevamente aparece la Mujer Maravilla, dando reproches, que los hombres, que el mundo de los hombres, que el belicismo de los hombres. Eso está muy bien. De hecho, ella toma la batuta que tiene en el cómic Luisa Lane. Pero simplemente tienen una escaramuza y ahí queda Wonder Woman y no pasa más nada con ella. Lex Luthor desaparece. Ese conflicto que es gravitante en esta historia desaparece en los últimos, en el segundo acto hasta el final desaparece. Luego Lex Luthor, ¿cómo aparece? Como un Deus Ex Machina. En el cómic, y esto ya es importantísimo porque es lo que finalmente da resolución a todo el nudo de la historia. Luthor, junto con Brainiac, con esta inteligencia artificial que él maneja, atacan Rusia en un momento, en estas distintas escaramuzas que tienen a lo largo de su historia Superman y Luthor. Atacan Rusia y el plan era reducir Moscú, destruirlo. Pero Brainiac encapsula en una botella, así como en los cómics antiguos, cuando encapsulan Kandor, encapsula Stalingrado. Y quedan estas personas reducidas a miniatura, atrapadas en una botella. Quedan vivas, pero quedan como una especie de universo bolsillo. Y Superman, esa es su gran derrota, porque nunca pudo salvarlo, no pudo ser ese salvador, ese hombre que protegió a estas personas y dedica su vida por años a mantenerlos como una comunidad, como una especie de utopía encerrada, ¿no? Perfecta, ahí están, pero él quiere liberarlos. Esa es su gran derrota. Se apodera de Brainiac como inteligencia artificial y avanza en el desarrollo de Rusia, pero nunca puede volver a estas personas a su estado normal. En el cómic, Luthor, cuando vence a Superman, cuando ya se agotan todos los recursos físicos, cuando fallan los Green Lantern Corps, los villanos, cuando fallan las Amazonas, cuando Wonder Woman no lo puede vencer, Batman ya está muerto, o sea, no hay manera de detener a Superman, ¿cómo lo derrota? Le dice a Luisa Lane, entrégale este papel, es la última arma que tenemos. Lo derrota con algo que sirve como una especie de espejo para su propia conciencia. El papel dice algo así como, ahora solo te queda embotellar el mundo. O sea, le está diciendo que su mayor derrota, eso que él nunca pudo solucionar, es lo que él ahora está provocando de forma voluntaria al convertirse en un determinista, en un dictador. Ese es el punto de inflexión, ese es el punto bien escrito que tiene el cómic y que no tiene la película. ¿Por qué? Porque en la película no es sutil la resolución. Y tampoco está explicado de una manera convincente, verosímil. ¿Por qué? Porque de la nada, cuando Superman ya llega a las puertas de la Casa Blanca a destruir todo, se encuentra con Luisa Lane y Luisa Lane tiene Stalingrado ahí. Y Superman le dice, ¿pero cómo? ¿Y cómo la obtuvieron si estaba en el Kremlin? Resguardada, o sea, era el bien más preciado de Superman, o sea, era la comunidad que no pudo salvar. ¿Cómo la descuidó? ¿En qué momento Luthor la toma? ¿En qué momento ocurre eso? Yo no digo que lo tengan que mostrar, pero no hay ningún indicio. Se lo sacan debajo de la manga como, bueno, aquí está. ¿Por qué? Porque pensaron, no, el público no se va a creer lo del papel. Es como lo que hace Zack Snyder cuando en la adaptación de Watchmen dice, no, no pongamos al pulpo gigante que cae del espacio, que sea el mismo Doctor Manhattan, porque no va a ser verosímil. No, sí lo va a hacer, y de hecho es más verosímil lo del papel, es más simple, es más dramático e incluso es más emotivo, porque es algo intelectual, no es algo físico, no tienen que mostrártelo. Pero claro, ellos piensan, el público es idiota y no se va a tragar lo del papel. Esto es más verosímil, pero a ese punto en la historia y de la manera en que está narrado, uno ya se había olvidado de la situación de Stalingrado, porque no le dan importancia suficiente como en el cómic. No es algo a lo que vuelvan. Simplemente incluso aparece solo en un momento cuando una guía turística dentro de un museo está explicando qué pasó con Stalingrado y esa lucha. No vuelve a aparecer y luego solamente la sacan ahí. En cambio en el cómic hay varios momentos en los cuales lo de Stalingrado está desarrollado. Incluso hay una parte en donde
un pequeño insecto ataca la ciudad y porque Superman está preocupado con sus paranoias, los deja indefensos. O sea, eso no aparece en la película. Entonces está mal resuelto. Y eso ya es una especie de atentado en contra de la inteligencia del público. Y yo creo que el más grave atentado es el final. En el cómic, al final, Luthor muere ya anciano, luego de haber regido por una gran cantidad de tiempo y haber, digamos, de algún modo conducido al mundo a una especie de una utopía perfecta, ¿no? Una utopía en la cual ya no hay enfermedades, ya no hay políticos, sino que hay un consejo, un cónclave de sabios, genios y artistas, gente con sensibilidad y conocimiento, tecnología al máximo, un mundo de esplendor, al punto que llegamos a empatarnos con Krypton. ¿Por qué? Porque nos dicen que los descendientes de Luthor fueron personas muy destacadas en distintos ámbitos de la humanidad, ¿no? O sea, arte, ciencia, cultura, tecnología, en general, y van perdiendo el apellido. O sea, se llaman Lana Luthor, John Luthor, por ejemplo, hasta que llegan a Jor-El. O sea, el Luthor se convierte simplemente en una L, y el futuro de los humanos se termina por convertir en lo que llega a ser Krypton, este mundo futurista, esplendoroso, pero que se encuentra al borde de su extinción. Entonces el último descendiente de Luthor, desesperado porque no le hacen caso, porque sabe que el mundo se va a acabar, prepara una nave y manda a su descendiente Kal-El, Superman, al pasado, a la Tierra, para tratar de prevenirnos de ese futuro que nos va a alcanzar. Y ahí se produce esta dialéctica que Marx también planteaba, o sea, esta especie de antítesis, tesis, síntesis, representada por Luthor, el capitalista, Superman, el marxista o el comunista, y la forma en que luchan esta pugna. Y al final Luthor de algún modo es el tatarabuelo de Superman. Eso está puesto así en el cómic, tal cual. Y es genial, es muy inteligente, porque te da mostrando esos polos que se oponen, esas fuerzas en pugna que generan una síntesis de ideas. Como no una es la correcta, sino como una motiva a la otra. ¿Por qué Luthor llegó a ser tan grande? ¿Por qué llegó a ser tan inteligente? Porque la presencia de Superman lo opacaba y él quería ser ese genio humano que luchó hasta derrotar a Superman. Y esa tensión fue la que lo llevó al progreso. O sea, Superman, al convertirse en el monstruo que no quería ser, de algún modo impulsó la utopía que él quería lograr, pero no pudo, pero lo hizo a través de Luthor. Luthor consigue desarrollar esa utopía, sin embargo llega un punto en donde la humanidad misma se pone en su contra, genera la destrucción de su propio planeta y nuevamente tienen que volver a empezar, y para eso envían a Superman. Entonces no puede existir uno sin el otro, es esa paradoja necesaria, es un uroboro que se muerde la cola a sí mismo. O sea, eso es lo interesante de la historia de Mark Millar, ¿no? Cómo esta serpiente que se muerde a sí misma genera esta especie de fusión, ¿no? De ideas. En la película no lo tiene. ¿Por qué? Porque lo cortan antes. Lo dejan en un punto, incluso con un final feliz. Porque en el cómic, en el funeral de Luthor, está Luisa Lane con su hijo y aparece entre el público, entre los asistentes al funeral, entre la gran comparsa de asistentes, Superman, porque estaba vivo, ¿no? Eso pasa en el cómic, es en el funeral. Y ella lo ve y se sorprende y dice, ah, estaba vivo, está bueno. O sea, pero queda ahí. En la película es en la entrega de mando, cuando Luthor se renuncia a ser este dictador, y así lo resuelve. No, Luthor no se va a convertir en el dictador. Luthor va a ser un hombre bueno, no como Superman. Entonces va a entregar el poder. ¿Y a quién se lo va a entregar? A Jimmy Olsen, que en esta película es una versión de Barack Obama. Literal, se lo entrega a Jimmy Olsen, que es como Barack Obama, y le dice eso a Luisa Lane: me voy a retirar contigo porque ahora vamos a vivir una vida feliz, yo con la mujer más inteligente del mundo, la más decidida, la más fuerte, y nos vamos. Y Luisa Lane de reojo ve a Superman y dice, oh, ahí está. Pero se queda callada, no dice nada, como que Luthor le dice, ¿qué viste? No, nada. Y ahí queda. Y ahí se cierra la película, créditos, se acabó. No está ese tema de la paradoja temporal. ¿Por qué? Porque deben haber pensado, pues eso no es verosímil, el público no se lo va a creer, el público va a sentir que eso es demasiado tirado a los pelos, no lo va a entender, no lo va a asociar a los cómics.
porque subestiman primero a su propio público, a la gente que lee los cómics, a la gente que los ha seguido por años, a la gente que leyó el cómic original y cuando ve eso va a decir, no, no, esto no es la misma historia, esto falla totalmente. Esto no sirve. Es como si Old Man Logan de Mark Millar terminara sin el rescate del bebé Hulk. O sea, es quitarle un elemento esencial a una historia que necesita ese conflicto. Entonces ahí está el error. Y ya no es la primera vez que DC lo hace en estas adaptaciones animadas. En La Broma Asesina también ocurre. ¿Por qué? Porque agregaron un elemento que no era propio de esa historia de Alan Moore y Brian Boland. Primero, introducen un romance entre Batman y Batichica para generar más motivaciones del odio que Batman pueda tener hacia el Joker cuando comete el atentado contra Batichica. Y la historia de Alan Moore originalmente termina cuando el Joker cuenta su chiste y Batman empieza a reír como un desquiciado y se produce también esta síntesis, esta especie de punto en donde se difuminan las fronteras entre la cordura y la racionalidad, entre la justicia y la demencia, y ambos empiezan a reír y todo termina con ese plano hacia el charco, las risas, ¿cierto? Y las sirenas, las luces. Al punto que Grant Morrison señaló en un podcast que probablemente en ese momento Batman había ahorcado al Joker y ya no eran risas, sino era el estrangulamiento y los gemidos de muerte, o sea, el último estertor del Joker, porque Batman ya cruzó la frontera y decidió matarlo. Y es un final abierto, maravilloso, que todavía genera discusión, interpretaciones, porque eso es lo que hace una historia clásica, no te cierra las puertas. ¿Qué hicieron en la película? Pues no termina ahí, le pusieron un epílogo en el cual vemos feliz, o por lo menos ya adaptada, a Bárbara Gordon como oráculo entrenándose, aunque esté inválida, porque necesitaban darle ese cierre, porque si no el público va a salir descorazonado, deprimido, triste, mal por la historia, y tampoco va a tener un cierre y no van a entender, porque piensan que no van a entender, y no es que el público sea idiota, es que ese es el problema. Y por eso son malas películas y son malas adaptaciones. Y Red Son hace lo mismo. Entonces, ese es el problema. No que no sigan fielmente el material original, sino que simplemente sueltan la bola en el último momento cuando piensan que el público no va a estar a la altura de esas propias historias que ya han consumido. Y que si van a consumir por primera vez, sería mejor que lo hagan de la forma, digamos, más fiel, por lo menos no en los detalles, pero sí en la esencia a la historia original. A la historia original del guionista y el dibujante, que quisieron plasmar un conflicto. Aquí el conflicto se diluye completamente y creo que ese es el gran problema de Red Son. Muy bien animada, sigue las pautas de Bruce Timm, nada que decir en cuanto a la calidad del trabajo de los animadores, las voces, nada que decir en contra de la parte técnica. Y tiene momentos como lo de Lana Lang, como la muerte de Stalin, tiene momentos, la batalla con Superman es interesante, la batalla Batman-Superman es emocionante, tiene buenos momentos de acción, pero es una película pasable y al final olvidable frente al cómic. Y creo que ese es el gran problema de esta adaptación. Bueno, esa es mi opinión. Si tienen otra, ojalá se animen a comentarlo, opinar qué les pareció. Si tienen alguna sugerencia de otro material que les gustaría que revise, estoy preparando algo sobre teoría del viaje de Michael Onfray, unos textos de T.S. Eliot que también me gustaría comentar, para hacer la contraparte a la cultura pop, al cine y a la música y a los videojuegos que también me gusta comentar. Quiero pasar un poco también a la parte de teoría literaria y literatura en un próximo video. Así que muchas gracias por visitar el canal. Nos vemos en un próximo Libros y otras interferencias. No se olviden darle like al video si les gustó, comentar, criticar. Toda opinión siempre es válida y pues ayuda mucho al canal. Y también suscríbanse si quieren ver novedades en este espacio. Hasta pronto.